La paz del Señor para todos en esta noche. Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí una vez más en su presencia. A todos los hermanos allá en casa y a todos los que están allí conectados, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Es una gran bendición, mis amados, poder disfrutar de un día más de la bendición, de la misericordia del Señor. Para todos nuestros hermanos aquí de COM, un saludo muy especial. Vamos a leer la palabra allí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Hoy vamos a reflexionar y a mirarnos en la iglesia de Pérgamo. Y dejemos que la situación de la iglesia de Pérgamo nos confronte y nos dé una lección para bendición de nuestra vida espiritual. Dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria al Señor. Esta es la tercera iglesia de Asia. Recordemos que las iglesias que fueron seleccionadas en su momento para examinar su conducta, su comportamiento, su fe, sus obras, y también para el Señor evaluarles y confrontarles, es la representación prácticamente de todo el desarrollo de la iglesia hasta el día de hoy, tanto colectivamente como cuerpo, pero también de una manera individual y de una manera congregacional. Así que vamos a profundizar un poco en la iglesia de Pérgamo. Me gusta hacerle una introducción a la iglesia que estaba situada precisamente en esa ciudad para poder conocer el contexto en que llega el Evangelio. Primero, tenemos que centrarnos de que en esa ciudad no había Evangelio. Habían costumbres de todo tipo religioso. Habían actividades, creencias, devociones que nada tenían que ver con el Evangelio. Claro, llega el Evangelio a esa ciudad
y confronta toda la realidad espiritual, y el Evangelio hace ver que todas esas prácticas, toda esa devoción, ese conocimiento doctrinal no tiene coherencia con el Evangelio. Entonces va a chocar. Y como en el momento había una autoridad eclesiástica que venía gobernando por siglos y siglos, y la gente estaba acostumbrada a ese rol espiritual y creencia, entonces se ve como amenazada. Y parece ser que esta nueva doctrina no tiene cabida. Como que son otras enseñanzas a las que de pronto no hay que oír, no hay que atender. Pero sabemos que cuando el Evangelio llega a cualquier lugar, eso rompe con tradiciones, con devociones, con doctrina, porque el Evangelio presenta la verdad de Dios. Y las personas que logran escuchar el Evangelio, pues van escuchando la realidad, la verdad, y esto va convenciendo, porque este conocimiento no es humano, no es de ningún pensante. El Evangelio viene del cielo, y viene del cielo precisamente a un corazón de una persona, para que la persona oiga, escuche, entienda y pueda disfrutar de las distintas bendiciones. Cuando llega el Evangelio allá, se produce una revolución total. Veamos entonces un poco la iglesia de Pérgamo. La iglesia estaba en la ciudad precisamente llamada Pérgamo. Pérgamo estaba situada a unos 88 kilómetros al norte de Esmirna, de la que ya miramos. Pérgamo era una ciudad muy culta, muy educada, se caracterizaba por esa virtud. Tenía una biblioteca que albergaba más de 200,000 obras literarias. Era como una ciudad donde se reconocía que la gente era muy preparada, muy estudiada. Esta ciudad fue fundada por un antiguo rey llamado Pérgamo, y la ciudad llevaba su nombre. Es interesante notar que el término que es conocido como pergamino viene precisamente de allí. Se deriva del nombre Pérgamo, porque fue precisamente en esa ciudad donde se perfeccionó, donde se hizo el proceso de preparar las pieles de cabras, de ovejas, para poder usar la producción de los libros. Pérgamo también era una ciudad muy religiosa, de mucha creencia. Varios dioses tenía la ciudad. Era una ciudad muy idólatra, centrada al paganismo. Tenía un dios llamado Zeus, Atenea, Dionisio, y uno de los principales dioses de la ciudad, el favorito, podríamos decir, de ellos, era un dios que representaba la medicina, llamado el dios Esculapio, con figura de serpiente. Y claro, todas esas creencias las tenía la ciudad, varios dioses para cada circunstancia. Y cuando llega la noticia, el evangelio de un solo Dios, una doctrina distinta,
Eso confunde a las personas y claro, comienza la persecución para los predicadores, para los enseñadores y para los convertidos. Porque quiero decirle algo, amado hermano, cuando llega el evangelio a cualquier lugar, no importa qué tradición, qué costumbre, qué devoción, qué doctrina haya, cuando llega la verdad del evangelio, la palabra convence, la palabra instruye, la palabra renueva, la palabra inspira fe, la palabra liberta, la palabra direcciona. Y no importa qué práctica hayamos tenido o haya en aquel ciudad, pueblo o vereda, Dios siempre hará la obra a través de su palabra. Llega el evangelio y comienza entonces algo nuevo en la ciudad. Había un dios muy favorito allí, llamado Esculapio, y era representado por la serpiente. Mire, vamos a leer aquí en el Antiguo Testamento de dónde venía esa práctica. Allá en Números 21, versículos 4 al 9, nos da un registro bíblico. La Biblia dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál era el método en ese momento? Ese juicio fue por causa de la murmuración. Murmurar contra Dios, murmurar contra el líder que los pastoreaba. Y vino un juicio. En el momento la serpiente se convirtió en la solución para el pueblo que murmuraba. El hecho nada más era levantar la mirada a la serpiente de bronce y con eso quedaba sano. El Señor estaba mostrando una tipología y dándole una lección a Israel. El hecho se vuelve a registrar a manera de enseñanza por el mismo Señor cuando vino en carne presente acá. Juan, Evangelio capítulo 3, versículos 14 y 15, se vuelven a repetir estas palabras. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Tenga en cuenta que ese hecho es tipología, figura, sombra. Pues mire la lección que estaba dando. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
se ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir ahí? Que en el Antiguo Testamento el Señor instruyó a Moisés para que hiciera la serpiente ardiente de bronce y la levantara en un asta, en un palo. Asta quiere decir palo. La palabra para asta en el hebreo es nes, N-E-S, nes. Y nes traduce palo, asta, bandera, escarmiento, pendón, vela, señal. Palo. Fue levantada la serpiente en un palo. Y la serpiente mordía. Algunos han entrado si la serpiente muerde o pica. Algunos dicen le picó la serpiente. Otros dicen le mordió. Bueno, la Biblia dice que mordía. Y la palabra nashat, morder, es el texto. Pero el sentido de la palabra nashat, morder, es también interés. Quiere decir que la gente que miraba estaba interesada en la solución, en la sanidad, en ese momento. También es golpear con aguijón o oprimir. El sentido de mordida era que la gente se sentía oprimida y estaba en riesgo de muerte. Entonces había un interés en mirar el asta y quedaba sano, vivía. Entonces dice el Señor, así como sucedió acá en el Antiguo Testamento, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también en un palo, en un madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, también produce solución. La serpiente cuando mordía inyectaba veneno, y el veneno hace referencia al pecado. La serpiente es un símbolo de juicio, es un símbolo de salvación, es un símbolo de pecado, de maldición, de idolatría. El pueblo, a partir de ese hecho milagroso, el pueblo se quedó adorando, se quedó rindiéndole culto al asta de bronce, en vez de adorar, en vez de glorificar, en vez de expresar la gratitud al que había hecho el milagro. Y se volvió ese instrumento de idolatría. Pasa lo mismo, o pasó lo mismo con la obra del Calvario. El Señor vino a la tierra y tomó el lugar como un pecador. Fue nominado como un maldito y llevado a una sentencia de juicio para solucionar el problema del pecado. Entonces todo el que mira al Calvario vive. No estamos hablando de una vida física, sino de una vida espiritual, de una vida eterna. Todo aquel que mira a Jesucristo tiene vida, y vida en abundancia. El problema de la mordida, del veneno, cesa. Porque cuando uno viene a Cristo y es lavado con la sangre del Señor, el veneno del pecado que mata espiritualmente, que condena, que aleja de Dios, es quitado por la sangre que Él derramó en el Calvario. Y le tocó que afrontar la condición de pecador y de maldito por causa de nosotros, porque es maldito todo aquel que es clavado en un madero. Pero Él lo hizo
Lo hizo por amor a nosotros. Solucionó en el Antiguo Testamento, pero también solucionó en el Nuevo. Y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a adorar, aprendamos a expresar la gratitud. Mucha gente conoce del Calvario, conoce de la misericordia, conoce del amor de Dios demostrado. Sabe que el Señor murió en la cruz, sabe que el Señor derramó su sangre y sabe que Él fue clavado allí, pies, manos, coronado de espinas y muerto. Pero la gente cometió el mismo error que los antiguos testamentarios. Se quedaron adorando el palo, la cruz. Y la gente pone por ahí la cruz y le rinden homenaje y adoración, haciendo del instrumento de salvación en el cual Dios fue clavado una acción de idolatría. No hay que adorar la cruz, sino al que estuvo clavado en la cruz. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. Nosotros hemos entendido que hay que adorar y rendirle homenaje al que murió en el madero, al que fue clavado en el madero, y no hay que adorar el madero. Porque no podemos hacer de la obra de salvación, de la obra de amor, una práctica de idolatría. Pero cuando llega el Evangelio da conocimiento, da sabiduría, y donde llega va capacitando a las personas para que entiendan la verdad del Evangelio y puedan ser libres. La serpiente entonces recordaba o tenía un símbolo de juicio, y el Señor, cuando fue levantado, el Señor hizo juicio al pecado, trajo salvación, y aunque Él fue declarado como pecador, sin embargo trajo la solución. Él es la solución. Y así como Moisés tuvo que clamarle a Dios, y Moisés se puso en un momento de mediador, de interceder por el pueblo, así el mismo Dios, haciéndose hombre, se puso en condición de mediador para reconciliar al hombre con Dios. Cuando el pueblo siguió en la práctica de adorar a la serpiente de bronce, el Señor estaba disgustado. El Señor estaba diciendo a través de sus siervos que no hicieran eso. Hasta que llegó un rey, de esos reyes bien celosos, de esos reyes bien entendidos, de esos reyes que aman al Señor y su palabra, y que no importa la posición, la altura, la sabiduría o el poder, más interesa la palabra, hacer la voluntad del Señor, y no agradan al pueblo simplemente a la petición del pueblo, sino de estos reyes que están por agradar a Dios por encima de todo. Dice allá en Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 4, para que tome referencia. Dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nesucsán. Mire, lo que hizo, se desvió el pueblo, y esa problemática
la estamos viendo ahora en la iglesia de Esmirna, de Pérgamo. Hay un Dios favorito a quien toda la ciudad le rinde homenaje, a Esculapio. Un Dios representado en forma de serpiente y le brinden honor. Y entonces llega el Evangelio a explicar: no son dioses estos, los que los hombres se imaginan y fabrican, no son dioses. El Evangelio llega para decir que el verdadero Dios es espíritu y que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres como si él necesitase de algo. Hechos 17:30 da una exhortación. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, que cambien de mentalidad, que cambien de adoración, que cambien de devoción, que cambien de idea religiosa y atiendan el Evangelio. Y el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor pasa por alto. Ahora, la iglesia estaba en Pérgamo y así eran todas las familias, pero el Evangelio comenzó a limpiar, a enseñar, a corregir, de tal manera que hubo un grupo que se convierte al Señor, que se convierte a la palabra, que le cree al Evangelio, que le cree al Señor. Y muchos de ellos abandonaron la idolatría, el paganismo, renunciaron a los dioses, al Esculapio, renunciaron al emperador romano que le rendían culto, y solo ahora rendían culto al Dios del cielo y de la tierra. Ahora solo rendían homenaje al Señor del Evangelio. Pérgamo era una ciudad de gran importancia política, pues era la capital antigua de Asia antigua y era la sede del gobierno romano en esa región. El nombre de Pérgamo significa compromiso matrimonial, significa matrimonio mixto, significa 2 veces casado. Y ese término que se le otorgaba por el nombre implicaba que la iglesia en Pérgamo cayó en el pecado de tener 2 esposos, 2 señores. Es decir, la iglesia tenía al Señor del cielo, el Evangelio, pero con una mano y con la otra abrazaban el mundo y las prácticas religiosas. Por eso se le caracteriza a la iglesia de Pérgamo como una iglesia mezclada, como una iglesia mundana, una iglesia que se mezcló con el Estado y con las corrientes religiosas
y también quería estar con el evangelio. Y la iglesia en su tiempo perdió la autoridad espiritual. Amado hermano y hermana, si queremos extraer una lección de la condición de esta iglesia, nos sirve de mucho entender hoy que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, separados de allá, elegidos, traídos por su misericordia y su bondad y lavados con la sangre de Cristo, no podemos ser mezclados, no podemos ser mixtos, no podemos tener dos señores, no podemos agradar a Dios y agradar al mundo. Dios quiere que nos apartemos solo para Él, que vivamos solo para Él, que le rindamos homenaje solo a Él, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea solo para Él. Y cuando uno aprende a vivir solo para Él, Dios es honrado, Dios es glorificado, y Dios dice: tengo complacencia en mi Hijo amado. Pero a Dios le repugna, le disgusta de sobremanera que su Hijo tenga dos corazones y que comparta ese corazón, un pedazo para Dios y uno para el mundo. No quiere así nuestro Dios. De ahí que el Señor se enoja y trae juicio. Trae juicio. Y yo quiero decirle, amado hermano, el evangelio es algo serio. La vida cristiana es algo serio. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo y es algo serio. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos andar de cualquier manera. La salvación es muy grande. El cielo es muy limpio y muy santo. Y no podemos entrar al cielo de cualquier manera. Necesitamos oír atentamente la palabra y tener bien consciente de vivir una vida apartada para Dios, sin mezclas, no siendo mixtos. Un tiempo en la iglesia, un tiempo en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Dios no quiere así, amado hermano. Le pasó a la iglesia de Pérgamo. Quiera Dios, y le pedimos al Señor que no suceda aquí a la iglesia en kilómetro 30. Iglesia de kilómetro 30, Dios nos ha puesto aquí para entender la palabra, para amar la palabra, para vivir por la palabra, para santificarnos y darle todo el corazón a nuestro Dios, para agradarlo a Él. No te mezcles. No seas un hombre, una mujer mixta. Renuncia a ese señor del mundo, a esa práctica del mundo, y solo vive para Dios. Sería muy terrible que Dios, en su disgusto, extendiera la mano e hiciera algo. Más adelante vamos a encontrar esto. La iglesia perdió la autoridad. Y cuando la iglesia pierde la autoridad, cuando el creyente pierde la autoridad, porque eso le hace perder la autoridad, quiero decirle, amado hermano y hermana, se le abren las puertas al maligno. Y cuando las puertas están abiertas, el maligno entra, porque hay terreno de él allí, porque él viene a reclamar lo suyo. Porque donde hay campo para él, tiene derecho a entrar. Nosotros debemos de ser creyentes de puertas cerradas. Solo vivir para Cristo. Hermano, hermana, cuando tú vives para Dios, cuando tú te santificas para el Señor, no hay puertas abiertas para el maligno. Tu vida será en paz, tu vida tendrá armonía, tu vida tendrá estabilidad, tu vida será prosperada.
Dios saca la cara por nosotros, por sus hijos, cuando le marchamos a Él, cuando vivimos para Él. Por eso Él nos habla de esta manera. Lo que yo estoy diciendo hoy es palabra de Dios, como si Dios mismo te hablara al oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. La iglesia o la ciudad de Pérgamo hoy en día existe bajo el nombre de Pérgamos. Quiero seguir al saludo. Verso 12. Bueno, aquí puede salir una, dos lecciones o tres, pero lo importante es dejarnos exhortar, dejarnos enseñar de parte del Señor. Cuando tenemos frente la palabra, tenemos directamente a Dios en nosotros. Este es Dios y esta es la palabra. Dejémonos guiar, dejémonos orientar, dejémonos exhortar de parte del Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Gloria al Señor. Verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ahora, el saludo para la iglesia de Pérgamo es importante. Dios le habla a la iglesia en un lenguaje entendible, en el contexto en que se movía la ciudad. La espada de dos filos era un punto de referencia para la iglesia en Pérgamo. En Pérgamo se encontraba el gobierno romano y se entendía que el gobierno romano en su momento era un gobierno de mucha autoridad secular, y se creía que era delegado por Dios y que ese gobierno representaba la espada. Ahí en Romanos 13, versículos 3 y 4, trata de darnos una referencia con respecto a lo que estamos diciendo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Había ese conocimiento, que en ese momento era la autoridad. Según el pensamiento romano, la espada para ellos era el símbolo del rango más elevado de autoridad que se podía oficiar y que se le otorgaba al procónsul de Asia. La espada. El derecho de la espada, ellos le tenían un nombre allá, le llamaban el Jus Gladii. Jus Gladii era la espada de autoridad. La tenía el gobierno romano y sometía, y hablaban y obedecían, y hablaban y se sometían a las leyes.
Entonces ahora el Señor le habla a la iglesia. Ustedes conocen quién es aquí, el Juzgladí. Y por eso es que cuando ahora se les presenta, le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, como dando a entender, la espada para ustedes, la iglesia de Pérgamo, no es Roma, no es el procónsul, no es el gobernador, no es César, no es ningún dios de estos. El que tiene la autoridad y el dominio y el poder soy yo, el que le hablo al ángel y a la iglesia. Así que yo tengo la autoridad, y a quien deben de rendir temor, y a quien deben de rendir honor, y a quien deben de rendir obediencia, es a mí, que soy el Rey de reyes y Señor de señores. Claro, la iglesia en Pérgamo entiende el saludo del reclamo que está haciendo el Señor. ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu autoridad? Debe ser siempre nuestro Dios. Tener la espada, tener el Juzgladí, era el poder para el gobernante de poder dar vida o dar muerte. Definía si éste vivía o definía si éste moría. Estaba la autoridad en el gobernante, en el que tenía la espada de dos filos. Y eso es lo que quiere el Señor darle a entender a la iglesia, que Él es nuestra máxima autoridad, que Él tiene el poder para dar vida o para quitarla, que no somos nosotros los que debemos de quitarle la vida a otro. Y en el sentido espiritual, que Él es el que tiene la última palabra, porque Él es la autoridad. Puede estar uno muy reducido a una enfermedad, a una dolencia. Qué bueno que hoy entrara esta palabra y este consejo a algún centro hospitalitario o alguna clínica o alguna casa donde hay un enfermo que le han determinado ya pocos días. Quiero decirle que la autoridad máxima es nuestro Creador. Y Él es el que puede decir si te lleva o no te lleva. Pero Él también puede sanar. Él también puede hacer un milagro, porque Él es la autoridad máxima. Pérgamo, la iglesia lo entendió. Kilómetro 30. Lo tenemos que entender también y darle gloria y honra a la máxima autoridad de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Cristo el Señor es el que tiene toda la autoridad. Él dijo: toda la autoridad la tengo en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él reclama tener poder sobre la vida y poder sobre la muerte, porque Él tiene las llaves. Nadie más las tiene. Él tiene las llaves. Y en ese sentido es que se dirige a la iglesia. Gloria al Señor. Voy a terminar con la descripción porque el tiempo se nos acaba. La descripción la tenemos en el versículo 13 al 15. Veamos la descripción de la iglesia. ¿En qué estado, condición, práctica, actividad estaba la iglesia? Veamos ahí en el texto. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Mire dónde estaba el trono de Satanás, ahí en Pérgamo. Pero retienes mi nombre. Eso es una buena evaluación. Y no has negado mi fe.
muy buena evaluación. Ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de esa muerte, de ese gran obispo, de ese gran siervo, se mantiene fiel y no niega la fe. Conozco, sigue allí el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay reproche. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A ver, ¿en qué estado estaba la iglesia? Por un lado, bueno. Por un lado, bueno. Pero por otro lado estaba el pero, el reproche. El Señor no está disgustado porque esté Balaam en medio. No está disgustado porque estén los nicolaitas, ni la doctrina errónea o falsa en medio. No. Siempre se filtra la cizaña en medio del trigo. Siempre habrá apostasía en medio del pueblo. Habrá gente que es fiel, gente que ama la doctrina. Habrá gente que ama a Dios por encima de todo, pero habrá gente que se deja arrastrar del error, que tiene una idea equivocada, que está en medio criticando, censurando, poniendo tropiezo, criticando, murmurando. Siempre va a haber, pero Dios no dice eso. Dios reprocha a la iglesia en Pérgamo, es diciendo: ustedes, y le habla al ángel, están tolerando el pecado. La falla de la iglesia en Pérgamo era la tolerancia. Uno tiene que ser tolerante en lo que debe ser tolerante. Pero hay momentos y en situaciones y actividades donde no debemos de ser tolerantes. En este caso, la iglesia no debía de ser tolerante frente a esta doctrina. Y estaban permitiendo dentro de la iglesia a Balaam y a los nicolaitas, ejerciendo con su doctrina el perturbar la fe de los creyentes. Por eso, amado hermano, se necesita el ángel de la iglesia. Y que el ángel de la iglesia esté en contacto con Dios, escuchando la palabra, en relación con Dios, comiendo la palabra, comiendo el conocimiento, para transferirle al pueblo y poder purificar a través de su misma palabra al pueblo, y que el pueblo no vaya a tomar un camino equivocado, no vaya a entrar en una confusión doctrinal, ni se vaya a hacer desviar por algún maestro o falso profeta. No. Mis amados hermanos, por eso la iglesia del Señor tiene que oír la palabra. En muchos estaba sucediendo esta situación. La iglesia estaba en un lugar peligroso. Claro, donde mora Satanás, donde tiene el trono, claro, es un lugar peligroso. Pero el Señor
señala algunas características de la ciudad de Pérgamo. Él dice: donde está el trono de Satanás, conozco la dificultad, conozco el peligro, sé dónde están ustedes, pero yo estoy con ustedes. Yo soy la espada de dos filos. ¿O quién es la autoridad? ¿A quién le van a tener temor? ¿Al príncipe de la potestad del aire? ¿Al gobernador? ¿Al procónsul? ¿Al César? ¿O algún dios de estos? Yo soy el que tengo la autoridad. A mí me deben el temor, la confianza, la seguridad. Y aunque esté morando allí Satanás, yo soy el que tengo la autoridad. Es lo que el Señor dice. Por eso da confianza, amados hermanos, que estamos rodeados de tanta situación adversa, que hay un mundo invisible que te ataca, que me ataca, que nos ataca a nosotros, pero que Dios está por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debe darnos tranquilidad, seguridad en medio de la adversidad, seguir adorando al Señor, seguir confiando en Él, porque Él tiene la espada de dos filos, la autoridad máxima, y nosotros servimos al que tiene todo el poder y toda la autoridad. Quiero orar en esta noche. No sé si hay algún hermano abatido, afligido, desanimado, o un hermano mezclado, una hermana mixta, que ama a Dios, pero también ama al mundo y su placer. Qué bueno que esta noche se decida atender el llamado del Señor y acomodar su vida delante de su presencia. ¿Qué tal que en esta noche el Dios del cielo tocara la trompeta y que fuera esta noche el recogimiento de la iglesia? Te diría: en esta semana acomodo, en el otro mes acomodo, cuando reabran la iglesia vuelvo a acomodar mi vida. No, si estás escuchando, acomoda hoy, porque no sabemos si partes mañana tú a la eternidad, o si viene el Señor por la iglesia y sea demasiado tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Arregla, acomoda con Dios hoy. Vamos a hacer una oración, pero tú allí en casa, ahí donde estás, puedes hacer la oración de reconciliación. Amigo, amiga, en esta noche, caballero, joven, señorita, rinde la vida al Señor. Él te ama. ¿Qué devoción tienes? ¿Qué doctrina tienes? No sé cuál, pero la mejor es el Evangelio, su palabra, y entregarle a Él su vida para que te dé salvación y vida eterna. Señor Jesucristo, Dios único y soberano, te invocamos, agradecemos, oh Dios, en esta noche, porque tú tienes todo el poder y toda la autoridad. Tú eres nuestro Dios, que tiene la espada de dos filos, y hoy certificamos delante de ti, diciéndote: Señor, tú eres la autoridad máxima, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de los reyes. En ti tenemos toda la confianza. Tú eres quien nos brinda seguridad. Señor, tú tienes el poder para dar vida o para quitarla. Yo no sé si allá a la distancia hay un hermano, una hermana mezclado, mixto, pero Señor, permítele que hoy arregle, que hoy
se amiste, que hoy acomode. Si hay un amigo abriendo el corazón para recibirte como el único Salvador, como la única autoridad, obra en él, obra en ella y haz un milagro. Gracias te damos por la buena palabra, por la misericordia y por la palabra que nos has dado. Hemos oído, entendido y creído y recibido. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La paz del Señor para todos mis amados hermanos.